Vamos a utilizar la ecuación de la cuerda vibrante en un ejemplo más realista, que es el de una cuerda vibrante finita. Hasta el momento hemos estudiado la ecuación de la cuerda vibrante para cuerdas infinitas, es decir, la variable x variaba entre menos infinito e infinito. Sin embargo, es más realista considerar cuerdas que tengan una longitud finita L, por ejemplo, restringiendo x al intervalo 0L. Esto supone que, aparte de los datos iniciales, en los problemas tendremos que dar datos de contorno, ya que habrá que especificar cómo se comporta la cuerda en los extremos x igual a 0 y x igual a L. Un dato más común es el de extremos fijos, es decir, considerar que la cuerda no se mueve en el extremo x igual a 0 y en el extremo x igual a L para cualquier instante de tiempo. Esto es lo que sucede, por ejemplo, en este caso. La cuerda tiene los extremos fijos, no se mueven. Podríamos considerar un caso aún más general, especificar el comportamiento en x igual a 0 y en x igual a L de los extremos de la cuerda, pero ahora ya los extremos no son fijos, sino que la cuerda oscila según una función alfa de t en x igual a 0 o una función beta de t en x igual a L. Por ejemplo, imaginemos que un extremo de estos pues estuviera oscilando, por ejemplo, como si alguien estuviera sacudiendo la cuerda como si fuera una comba. Por tanto, en general, los problemas para una cuerda finita en el intervalo 0L son problemas mixtos. Mixtos porque contienen condiciones iniciales, es decir, la posición inicial de la cuerda y la velocidad inicial de la cuerda, pero también condiciones de contorno, condiciones en los extremos x igual a 0 y x igual a L. En general, no podemos dar de manera arbitraria estos cuatro datos, sino que tienen que ser compatibles entre sí. Por ejemplo, si queremos calcular cuánto vale la perturbación de la cuerda en x igual a 0 en el instante t igual a 0, podemos recurrir al dato inicial en x igual a 0, con lo cual obtenemos el dato f de 0. Pero también podemos haber recurrido a la condición de contorno en el extremo x igual a 0 y particularizar para t igual a 0, obteniendo alfa igual a 0. Tenemos ya una relación entre f y alfa en 0, 0. Lo mismo podemos haber hecho en el extremo L. Podemos calcular el valor de la perturbación en x igual a L en t igual a 0, utilizando el dato inicial en x igual a L. Pero también podríamos haber recurrido al comportamiento en el extremo L en t igual a 0, con lo cual hubiéramos tenido el valor beta 0. Tenemos otra condición que liga los datos iniciales y de contorno. Y lo mismo con la primera derivada. Para calcular la primera derivada en el extremo x igual a 0 en el instante t igual a 0, podremos haber recurrido al dato inicial de la velocidad en x igual a 0 para obtener el valor g igual a 0. Pero también podríamos haber recurrido al comportamiento en x igual a 0 de la cuerda, derivarlo con respecto a t y particularizar para t igual a 0. Y hemos obtenido la condición de que alfa' en 0 y g en 0 tendrían que ser iguales. Lo mismo en el otro extremo, en L. Si quisiéramos calcular este valor de la velocidad en x igual a L y t igual a 0, podríamos haber recurrido a este dato inicial en g en x igual a L. O también al comportamiento del extremo L para todo instante de tiempo, haberlo derivado con respecto al tiempo y particularizado para t igual a 0. Tenemos otra condición que liga las funciones de los datos iniciales y de contorno. No acaba aquí la cosa, sino que tenemos relaciones entre las derivadas segundas, solo que las derivadas segundas con respecto a t y con respecto a x están ligadas a través de la propia ecuación de la cuerda vibrante. Empecemos, por ejemplo, con x igual a 0, t igual a 0. Podríamos calcular esta segunda derivada derivando el comportamiento de la cuerda en el extremo x igual a 0, derivando dos veces con respecto a t y particularizando para t igual a 0 para obtener alfa segunda en 0. Pero esta derivada segunda con respecto a x también la podríamos haber calculado derivando dos veces este dato con respecto a x y hubiéramos tenido f segunda en 0. Y lo mismo podíamos haber hecho en L extremo, calculando ahora la segunda derivada
utilizando el dato en x igual a L, derivándolo dos veces con respecto a t y particularizando para t igual a 0, y haber calculado igualmente la derivada segunda con respecto a x del dato inicial en x igual a L. Como vemos, hay muchas condiciones entre los datos iniciales y los datos de contorno para que sean compatibles. Vamos a definir ahora el concepto de energía de una cuerda vibrante de longitud L. Suponemos que esta cuerda vibra según una solución de la ecuación de la cuerda vibrante, en principio inhomogénea, una solución que vamos a llamar U. Pues la energía de esta solución U es la integral entre 0 y L de la suma de los cuadrados de las derivadas de la solución U con respecto a t y con respecto a x. La integral se realiza en el intervalo 0L en x, que es lo que corresponde a esta cuerda de longitud L. Lo primero que observamos con esta definición es que la energía E de esta solución U es positiva, ya que es la integral de una suma de funciones al cuadrado, es decir, de una suma de funciones positivas. Lo segundo es que, obviamente, la energía de una cuerda va a depender solamente de t. Esto es obvio, ya que estamos integrando con respecto a x, con lo cual nos va a quedar solamente la variable t. Vamos a calcular la derivada de esta energía con respecto a t. Suponiendo buen comportamiento de la función u, podemos introducir la derivada con respecto a t en el interior del integrando y tendremos que derivar entonces cada uno de estos términos. Derivamos el primero y obtendremos dos veces la derivada de ut con respecto a t por u sub t, y en el otro término exactamente igual, dos veces u sub x por la derivada de u sub x con respecto a t. Diríamos una expresión de este estilo. Aquí podemos realizar algún tipo de simplificación utilizando, por ejemplo, la ecuación de la cuerda vibrante para sustituir la derivada segunda con respecto al tiempo por, utilizando esta ecuación, c cuadrado por la segunda derivada con respecto a x. ¿Por qué hacemos esto? Porque ahora todos estos términos que tenemos aquí los podemos expresar como una derivada parcial con respecto a x. Lo podemos comprobar fácilmente derivando estos términos. Al derivar el primer término tendríamos derivada segunda de u con respecto a x por u sub t sin derivar, más u sub x por la derivada de u sub t con respecto a x, es decir, la derivada cruzada. Vemos que estos dos términos son iguales. Ahora tenemos esto expresado como integral de una derivada, con lo cual lo que tenemos que hacer es sustituir los extremos de integración en la función u sub x, u sub t. Vamos a desarrollar esta expresión y tenemos que la velocidad con la que varía la energía tiene esta expresión, en la que aparecen la derivada con respecto a x, la derivada con respecto a t de la solución en los extremos L y 0, en diferencia. Nos va a interesar el caso en el que la velocidad con la que varía la energía sea nula, es decir, que la energía sea constante. ¿Esto cuando sucede? Por ejemplo, si los extremos de la cuerda son fijos, es decir, si u en x igual a 0 y en x igual a L es constante, porque al derivar estos términos con respecto a t obtendremos el valor 0, con lo cual aquí tendremos 0 y 0, con lo cual esta expresión será nula. Y tendremos que la derivada con respecto al tiempo de la energía es nula. Por lo tanto, quiere decir que la energía de la cuerda es constante, lo cual es interesante. La energía será una cantidad conservada de la cuerda. Al mismo resultado se tendría si, por ejemplo, esta derivada y esta derivada fueran nulas. ¿Para qué es útil el cálculo de la energía de una cuerda? Pues puede ser útil para resolver problemas de unicidad de problemas mixtos. Imaginemos que tenemos un problema mixto como este, una ecuación de la cuerda inhomogénea en el intervalo 0L con condiciones iniciales y condiciones en los extremos x igual a 0 y x igual a L.
Vamos a suponer que tenemos dos soluciones u sub 1 o sub 2 de este problema. Podemos considerar la diferencia u sub 0, que es u sub 2 menos u sub 1, y por tanto, esta función u sub 0 va a ser una solución del mismo problema que tenemos ahí arriba, pero con todos los términos homogéneos. Es decir, porque al restar aquí, por ejemplo, u sub 2 menos u sub 1, restaríamos f y f. Tendríamos un término 0. Aquí lo mismo. Al restar u sub 2 menos u sub 1 y ambas tomar el valor f, obtendríamos aquí 0. Y lo mismo aquí. G menos G daría 0, alfa menos alfa daría 0 y beta menos beta daría 0. Teníamos un problema con todos los datos iniciales y la fuerza iguales a 0. Vamos a calcular la velocidad con la que varía la energía de esta solución de este problema, que es u sub 0. Recordando el resultado anterior, tendríamos esta expresión para la variación de la energía de esta solución. Pero fijémonos en que ese término que tenemos aquí no es más que la derivada con respecto al tiempo de este que tenemos aquí, y al ser nula va a ser 0. Y lo mismo este otro de aquí. Esta es la derivada con respecto a t de este término en azul clarito con respecto a t, y entonces también va a ser 0. Por lo tanto, la derivada con respecto al tiempo de la energía va a ser nula para la solución u sub 0. Esto quiere decir que la energía de la solución u sub 0 es constante. La podríamos calcular, entonces si es constante, la podríamos calcular en cualquier instante de tiempo. Por ejemplo, en el instante t igual a 0. Pero, utilizando una vez más los datos del problema, tendríamos que en t igual a 0, este término sería nulo, y en t igual a 0, también este término que tenemos aquí, al ser nulo, su derivada con respecto a x sería nula. Por lo tanto, tendríamos una suma de dos términos nulos. Es decir, la energía de la solución u sub 0 es nula. Y si es nula, eso quiere decir, recurriendo a la expresión que tenemos aquí, que esta derivada tiene que ser 0 y esta derivada con respecto a x tiene que ser 0. Es decir, que u sub 0 tiene derivadas nulas con respecto a t y con respecto a x. Entonces, pues, tiene que ser, obviamente, una función constante. Y no solamente constante, sino que además tiene que ser nula porque u en el instante t igual a 0 es nula. Por lo tanto, si es constante y en t igual a 0 es 0, esa constante tiene que ser 0. Por lo tanto, u sub 0 es la función constante 0 y esto quiere decir que u sub 1 menos u sub 2 son nulas. Por lo tanto, u sub 1 y u sub 2 son la misma función. Es decir, si este problema que teníamos planteado con anterioridad tuviera más de una solución, veríamos que ambas soluciones tienen que ser la misma. Es decir, que la solución tendría que ser única. Resumiendo, hemos planteado los problemas mixtos para cuerdas finitas de longitud L con datos iniciales y datos de contorno en los extremos. Hemos visto que los datos tienen que tener ciertas condiciones de compatibilidad. Hemos visto que este problema de aquí tiene solución única si la tiene. Y ahora os planteo que estudiéis si es única la solución de este otro problema, que es parecido al que hemos visto con anterioridad, pero ahora no conocemos el comportamiento de la cuerda en los extremos, sino el comportamiento de la derivada de u con respecto a x en los extremos.